política monetaria, algo que lo llevan adelante desde que llegaron al gobierno, primero con Federico Sturzenegger, ahora con Guido Sanleri, y en ninguna de las dos oportunidades le dio resultado. De hecho, hoy volvió a subir la tasa, también subió el dólar y también se disparó el riesgo país, estaban midiendo 769, para que te des una idea, muy alto. El efecto de esta tasa alta es que te cae el nivel de actividad. Por ese lado dice que el Banco Central que se va a combatir la inflación. Pero esta caída en el nivel de actividad lo que está haciendo es provocar el cierre o el achicamiento de empresas y le suba el desempleo. ¿Y qué es lo bueno que genera? Si la inflación no la combate, si... Bueno, el razonamiento... Es contrafáctico, es cuánto peor estaríamos si no hubieran hecho eso, supuestamente. El razonamiento del Banco Central es, todas estas medidas tienen un efecto que va a llegar a la economía en 6 o 7 meses. Es decir, ellos dicen que las medidas que toman ahora, recién en 6 meses tienen impacto. Para las pero que si elecciones no las toman ahora, vas a estar peor dentro de 7. Digo, la proyección de las elecciones es octubre. Bueno, lo vienen haciendo desde el 10 de diciembre de 2015, diciendo que en algún momento van a tener, en algún momento van a tener efecto. Pero claramente lo que tienen es un efecto sobre el nivel de actividad, una reducción muy fuerte del nivel de actividad, crece el desempleo, pero fundamentalmente, y esto es una pregunta, da la sensación de que si el empleo no se disparó arriba del 10% es porque los salarios bajaron mucho, los salarios reales bajaron mucho y el ajuste se hizo no solo por cantidad de trabajadores, sino por el ingreso de los trabajadores. Hay más trabajadores de lo que podría haber, pero con un salario mucho más bajo. Exactamente, hay más trabajadores con salarios más bajos, la caída del salario, del poder adquisitivo del salario el año pasado también fue la más importante desde el año 2002 y esto lógicamente obedece justamente a esta multiplicación de estos empleos de baja remuneración y sin derechos laborales. Entonces, efectivamente tenemos reducción de puestos, pero también los puestos que quedan son puestos con menos salarios y menos derechos. Ahora, el año pasado, 2017, fue un año donde el gobierno se jactó de un crecimiento leve, pero crecimiento al fin del empleo. Justamente por este efecto, porque se habían creado empleos de baja calidad, monotributistas sociales, changas, etcétera, etcétera, que computaban como empleados, reemplazando trabajo de calidad en la industria, de buena calificación y demás. Esos trabajos de poca calidad superaron la pérdida de empleos de buena calidad. Ahora, eso fue 2017. 2018 está claro, a partir de la difusión de los números del INDEC, que se destruyó empleo. ¿Cuál empleo se destruyó en 2018, en definitiva? ¿El de mala calidad, el de buena calidad? Bueno, lo que vos comentás, la verdad que da cuenta de un modelo que tiene una dinámica muy complicada, porque en sus fases de crecimiento, el empleo que crea es un empleo de baja calidad. Y en sus fases de destrucción, destruye empleo a un ritmo realmente muy acelerado. ¿Y cuál es el empleo que destruye? El empleo efectivamente de calidad. Los pocos empleos... El poco empleo de calidad que subsistió a la etapa crítica y de reemplazo por empleo precario se sigue destruyendo, es decir, se agrava el deterioro del mercado laboral, cada vez es peor. Exactamente, se agrava el deterioro del mercado de trabajo porque se destruyen, cuando hablamos de empleo de calidad hablamos del empleo asalariado formal, empleo asalariado registrado. Ese tipo de empleo fue la principal víctima de lo sucedido el año pasado. Y cuando uno habla de empleo, pensando en el trabajo registrado, ¿cuál es el sector más perjudicado en estos últimos tiempos dentro del empleo formal? ¿Qué área, qué sector de la economía? Indudablemente la industria. La industria está en un proceso de achicamiento desde fines de 2015, de achicamiento ininterrumpido. Todos los meses la industria perdió puestos de trabajo. Es el sector más afectado desde el inicio de esta gestión y también es el sector más afectado en 2018. Y si hablamos de sectores, los únicos sectores que generan un poco de empleo son el comercio, la construcción y el trabajo doméstico, que son sectores con alta prevalencia de informalidad, lo cual también explica este efecto de aumento del empleo no registrado. Pero justamente, como esa expansión del empleo no registrado no fue suficiente para compensar la caída de los empleos de calidad, aumentó la desocupación. Ahora, los sindicatos en Argentina, Mariano, están a la altura de las circunstancias. Estamos hablando de la movilización del 4 de abril con la consigna en defensa de la industria y del empleo.
esa va a ser la bandera que van a levantar los gremios. No están hablando de un paro, sino de una movilización para el 4 de abril, ¿no? Sí, la verdad que das en el blanco en ese sentido. Hoy hay una discusión a veces tácita y a veces explícita en los sindicatos. Están quienes hoy conducen la CGT que te dicen no es momento de empujar más al vacío a un gobierno que está atravesando su fase final, y en todo caso es momento de acumulación política y de promover un cambio a partir de octubre. La pregunta que uno lo podría hacer a esa conducción de la CGT que hoy está evitando un paro nacional y reemplazándolo por una movilización es: bueno, ¿cuánta gente queda en el camino en el mientras tanto, en esta instancia de, bueno, aguantemos hasta octubre? Ahora, después la CGT insiste con esta idea de el paro no tiene sentido en un país que ya está parado, vayamos hacia una construcción electoral que pueda reemplazar este gobierno. Y del otro lado tenés la oposición sindical, tenés a Hugo Moyano, a Sergio Palazzo, a la Corriente Federal, a las 2 CTA, a organizaciones sociales que dicen, no, tenemos que incrementar el nivel de conflictividad contra el gobierno, pero que tiene un límite esa conflictividad. Pero el 4 de abril, Moyano va con la CGT a la movilización. Van a estar todos. En teoría, en los papeles van a estar todos juntos, reuniéndose y congregándose en Plaza Miserere, pasando por el Congreso y llegando a la Plaza de Mayo. Ahora, eso no implica que estén compartiendo el diagnóstico. A ver, probablemente todos coinciden en la profundidad de la crisis, claro, pero no coinciden en términos estratégicos, porque hay otro factor que es muy interesante también, casi te diría en términos sociológicos, en esta etapa, que es la CGT, la conducción diciendo esto que hacemos, esta marcha, es una forma de descomprimir. Y la oposición, Moyano y los demás, lo que dicen es, esto no es descomprimir nada, al contrario, es abrir la puerta para que nosotros podamos producir una protesta de mayor volumen y eventualmente recaer en un nuevo paro nacional contra el gobierno antes de que se produzca el proceso electoral. ¿Descomprimir en qué aspecto, en qué análisis lo evalúan? Lo que dicen es, lo que hay que descomprimir es el malestar y la impotencia que sienten vastos sectores de la población. Es como ponerte a llorar un día, es decir, como pasó hace un minuto, lloraste, desahogaste y seguís. Ese es el razonamiento en un sector de la CGT. No podía explicarlo mejor. Ellos lo que dicen es necesario encauzar, y esto, a ver, esto también es muy interesante plantearlo. La CGT entiende que su rol, hoy la conducción actual de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña, la Mesa Chica, entienden que su rol es encauzar la conflictividad, no motorizarla, no agigantarla, no encenderla, sino encauzarla y mostrarse ante el gobierno como una interlocución válida frente a una conflictividad que de otro modo estaría disparada. Casi es como, bueno, nos movilizamos porque la sociedad que nosotros representamos, que es la sociedad de los trabajadores que ellos representan, así lo requiere, pero hasta ahí, digamos. Bueno, porque el siguiente paso, Luciana, ¿cuál sería? Ir a un paro nacional, ir a una conflictividad creciente que implicaría un paro por 36 horas, por 48 horas, paros con movilización, otro tipo de acciones más moderados. Claro, es decir, se opta por esta instancia que es, bueno, vayamos a la calle, digamos todo lo que tenemos para decir. También esto encierra riesgos. Ojo, tengamos en cuenta que no sería la primera vez que una movilización motorizada por la CGT, pero no debidamente encauzada, termina con incidentes, termina... Lo del Atril, en todo caso, pudo haber sido una anécdota, pero termina con incidentes. Lo del Atril, ahora le damos paso a Fernando, marcó un antes y un después, ¿no? En cómo el sindicalismo debe representar en su discurso al sector del trabajo, ¿no? Adrián, en la etapa contemporánea, a partir de la recuperación de la democracia, quizás fue un signo, quizás fue una tontería para muchos, pero no se había visto semejante desafío a la conducción de la CGT por parte de quienes habían sido convocados por esa misma estructura. Se tuvieron que ir corriendo. ¿Te acordás que los líderes de la CGT? El grito era, pongan fecha, pongan fecha. La gente le exigió a la CGT que ponga la fecha de un paro, algo que la CGT se negaba a hacer hasta ese momento. De hecho, se negó a hacer, hizo un atisbo en ese momento uno de los secretarios generales, Juan Carlos Schmidt, pero tuvo que ponerla pocos días después porque evidentemente la presión era insostenible. Volviendo al tema laboral, este gobierno ha hecho un modelo que está bastante claro, no a la industria, sí al turismo y a la producción agropecuaria o minera. ¿El turismo puede reemplazar en calidad y en cantidad el empleo que se está destruyendo en la industria? No, la verdad que no. En cantidad es imposible que el turismo reemplace los miles de puestos de trabajo que se están perdiendo en la industria. Es realmente imposible. Y tampoco me quería referir al aspecto de la conflictividad. Yo creo que las disputas que se están dando, que se dieron en los últimos años a nivel de la dirigencia,
son disputas que de algún modo soslayan el hecho de que está habiendo un crecimiento muy importante de la conflictividad por abajo, en los lugares de trabajo. El año pasado fue el año donde hubo más trabajadores haciendo huelga desde por lo menos 2006, que es desde cuando hay estadísticas. Entonces muchas veces esas discusiones que se van a nivel de cúpula no nos dejan ver y valorizar correctamente lo que está sucediendo por abajo, que es efectivamente un crecimiento muy importante de la conflictividad que... Bueno, sí, pero que tiene su límite, perdóname que te apunte esto, tiene su límite también en el disciplinador que implica para los trabajadores que quieren ejercer su legítimo reclamo a la protesta. Es un gran disciplinador la crisis económica sin freno y perder además, desconectarse con la cúpula de sus sindicatos, porque si evidentemente la cúpula del gremio no quiere accionar, no quiere protestar y el trabajador quiere hacerlo por su cuenta, lo hace a riesgo de ser despedido o de ser sancionado. Sí, y el tema de la crisis me parece que es clave, porque digo, en un sector que no para de caer, que está en una situación casi de estallido, ¿a quién le vas a pedir mejora de salario? ¿A quién le vas a pedir mejora de condiciones si la situación económica no lo permite? Matías, muchas